Gobernar es otra cosa. No basta ni con discursos chabacanos, no basta con pelearse hasta con la propia sombra, no basta con el narcisismo desbordado de políticos que aspiran a ser mesiánicos, pero que se quedan en caricatura, en cascarones vacíos, sin ideas, sin altura, sin visión, vestidas tan solo con el aplauso de quienes organizan porras ridículas a un emperador que se pasea desnudo. No, gobernar es otra cosa. ¿Basta con un discurso alterado para cambiar el porvenir de un país? No, porque gobernar efectivamente es otra cosa. Yo coincido con el presidente Chávez en uno de los señalamientos iniciales que hizo. Llevamos décadas gobernados por unas élites políticas que actúan al ritmo que les marquen los más ricos, las élites económicas. Nuestra democracia se ha visto debilitada por esa intervención constante. Pocos con billeteras gordas que influyen infinitamente más que miles de ciudadanos y ciudadanas a la hora de decidir sobre asuntos de interés nacional. Eso es cierto, pero lo que no es ni mínimamente cierto es que la administración Chávez Robles signifique una ruptura real con esas prácticas plutocráticas. Ninguna ruptura, solo continuidad y como mucho cambio de los actores de esas élites económicas que aparecen más cerca del presidente de turno. Porque el señor presidente, no nos venga usted a decir que su gobierno representa un cambio revolucionario, cuando en su campaña política inició financiado por banqueros como Jacques Loeb, por importadores de arroz como Bernal Jiménez o grandes empresarios, además vinculados con el viejo bipartidismo como Calixto Chávez. No, ningún cambio revolucionario, pura continuidad. Gobierna usted, señor presidente, para la prosperidad de unos pocos, de los poquísimos que quieren comprar el BCR, ¿sí? Importar arroz hundiendo al agro nacional o ir sacando tajadas familiares con concesiones de nuestros puertos. Para esos gobierna usted. Un ejemplo más que demuestra que el suyo, presidente Chávez, es otro gobierno que sirve a esas mismas élites económicas. Cuando aquí en la Asamblea Legislativa íbamos avanzando para disponer que quienes trabajaran jornadas extendidas lo hicieran recibiendo el debido pago de las horas extra y trabajando menos horas a la semana, vino aquí la diputada Pilar Cisneros a decirnos, como consta en actas de sendarios y cualquiera puede revisarlo, que ya no podía apoyar esos cambios porque los empresarios no los querían. Ha sido más claro. Cuando había que posicionarse con las personas trabajadoras, su gobierno, señor presidente, atiende al pie de la letra lo que esos grandes empresarios les dictan. Ajá, de ese lado de la cuerda está usted, del mismo lado que los gobiernos anteriores que usted tanto critica. Dejando atrás los símbolos de grandeza, de fuerza, de vigor, que parecen más propios de una campaña de marketing que de un informe presidencial, abordemos ahora la cuestión económica. Dejando atrás todos esos símbolos, hay que ver qué dice el presidente. Dice, hoy nuestra economía ha sido identificada con el vigor y la fortaleza de un jaguar. Para afirmar esto, el presidente atiende apenas a unos cuantos indicadores macroeconómicos, importantes ciertamente, pero totalmente insuficientes. Porque miente el presidente, una vez más, cuando dice que los últimos datos del INEC muestran que, comillas, hay más empleos. No. La última encuesta continua de empleo del INEC reportó que la cantidad de empleos en el primer trimestre de este año 2024 no varió significativamente respecto al mismo trimestre de 2023. Y lo mismo podemos decir si comparamos este trimestre último que tenemos el dato con los inicios del gobierno del señor presidente. Datos matan mentiras, señor presidente. Sí, los datos matan sus mentiras. Dejando de nuevo, atrás todos esos símbolos de grandeza, de fuerza, de vigor, hay que abordar otra cuestión, la cuestión social. Estamos frente a una discusión que en principio debería estar ya superada. Más crecimiento económico no significa necesariamente más bienestar. Mientras el presidente se pasea en su traje invisible y algunos le aplauden mientras celebran el crecimiento económico, ese crecimiento no se traduce en bienestar para miles y miles de personas. Porque mientras nos declara campeones de la OCDE, omite el señor presidente que también somos el país de OCDE con mayor índice de pobreza. Dato importante, por supuesto. Mientras el señor presidente maquilla la situación comparando el nivel de pobreza del 2023 con el 2022, pasa por alto algo que es más que evidente. En realidad,
el nivel de pobreza actual es prácticamente el mismo que el de la última década. Y lo que el presidente resalta hoy como reducción solo es un cambio pequeño producto de la disminución natural pospandemia. Pero vayamos a lo concreto. En el altar del fiscalismo, el señor presidente ha sacrificado más de 100.000 becas Avancemos, más de 100.000 becas Avancemos, y ustedes me han escuchado denunciarlo una y otra vez acá. En ese altar del fiscalismo se ha sacrificado la inversión en educación, que este año es el más bajo nivel de inversión en educación de la última década respecto a la producción nacional. Y no me vengan a mí ahora con la mentira de que en Costa Rica se gasta demasiado en educación pública. Eso es falso y ya lo hemos demostrado. La inversión pública en educación por estudiante en Costa Rica al 2021 es de aproximadamente $5.851 por estudiante, mientras que el promedio de la OCDE supera los $11.000. Lo hemos dicho antes, pero yo sé que van a insistir en mentir una y otra vez. En ese altar del fiscalismo se han sacrificado miles de cupos en la red de cuidado. Se han sacrificado la inversión en transporte de estudiantes. Hoy en ese altar se sacrifican los recursos que necesitan las juntas de educación, incluso para las operaciones más básicas de los centros educativos de nuestro país. En ese altar se han sacrificado miles de bonos de vivienda. Entonces, señor presidente, se lo pregunto con absoluta sinceridad, ¿de qué sirve? ¿De qué les sirve a miles de madres y padres que usted les hable de jaguares mientras en sus hogares se quedan sin becas, sin cuidado para sus hijos e hijas y sin transporte para llevarles a las escuelas? ¿De qué sirve tanto aplauso entre los suyos? ¿De qué sirve que unos banqueros estadounidenses le aplaudan a usted mientras se quedan sin oportunidades las personas más empobrecidas del pueblo costarricense? ¿De qué sirve un crecimiento que no se convierte en bienestar para los sectores más vulnerables? Por años, ustedes fueron testigos de cómo grupos pequeñitos, poderosos y corruptos se repartieron la riqueza y le robaron a ustedes la prosperidad, afirmó el señor presidente hace unos días. Efectivamente, señor presidente, pero hay un detalle. Esos grupos pequeñitos, poderosos y corruptos siguen bien presentes en su gobierno, quizás con algunos rostros nuevos que se van mezclando con fichas viejas, pero son iguales. Pequeñitos, poderosos y corruptos. ¿O cree usted, señor presidente, que porque usted barre el polvo bajo la alfombra, vamos a olvidar hoy que en estos 2 años hemos visto sus corruptas finanzas de campaña, su accionar corrupto con la donación de recursos del BCE que terminaron asignados a dedo? ¿O cree que vamos a olvidar que en su gobierno, señor presidente, hicieron un traje a la medida para MECO, y que era de su conocimiento, señor presidente, para dar ese contrato de miles de millones de colones a MECO para la intervención en el aeropuerto de Liberia? ¿O cree que vamos a olvidar la corrupta gestión de los recursos de pauta y publicidad a través de la agencia de publicidad del SINAR? No, señor presidente, eso usted no lo puede ocultar. Y sí, eso muestra lo evidente. Usted es un agente más de esos grupos pequeñitos, poderosos y corruptos. Pueblo de Costa Rica, este gobierno nunca quiso gobernar. A 2 años de este gobierno, yo creo que ya es clarísimo para todas y todos. Al presidente lo único que le importa es generar un discurso mientras beneficia a sus aliados poderosos. Un discurso que tiene algunos pilares básicos: culpar a los demás por la incapacidad propia, legitimar toda la oposición, sea esta política, civil, institucional. Finalmente, legitimar sus intenciones de acumular poder. Pero, compatriotas, quiero hacerles hoy mismo un llamado y cerrar con este mensaje. Frente a un gobierno autoritario, frente a un gobierno que quiere quebrar a la caja y recorta los programas sociales, frente a este gobierno que abandona el sector agro y que quiere subirle los impuestos a las MIPYMES, frente a un gobierno que impulsa a destruir la conquista histórica de las jornadas de 8 horas, frente a este gobierno de retrocesos, quienes queremos progreso económico que derive en bienestar social, tenemos el deber ético político de unirnos. Otra Costa Rica es posible, una con jornadas laborales de 40 horas y más días de vacaciones, con políticas económicas que favorezcan a las MIPYMES y a las personas trabajadoras independientes de bajos ingresos, con programas sociales que reduzcan la pobreza y la desigualdad, con inversión en educación de calidad, con protección del medio ambiente y con derechos para todas las personas. Esa Costa Rica, efectivamente, no es una que le vaya a importar a las personas como el señor presidente, porque en Monterán se vive una realidad muy lejana a la de millones de personas en este país. A él y a sus amigos, pues no les va a importar, pero a ustedes y a mí, sí. Hagamos que esa otra Costa Rica que es posible nazca. Tenemos el deber patriótico de hacerlo. Muchas gracias.